Donald Trump publicó su nueva estrategia de seguridad nacional y puso a las Américas arriba en las prioridades de Estados Unidos. En el documento que decreta el fin de la era de la migración masiva, la Casa Blanca se mete con la presencia china en la región, la disputa por la posesión y control de recursos estratégicos y se propone reconsiderar la presencia militar. En la relación de Estados Unidos con sus vecinos y en general con América Latina y el Caribe, Trump propugna incluso una nueva versión de la doctrina Monroe. Y ya nos dedicamos a comienzos de la semana al revuelo que causó la estrategia de seguridad nacional en Europa. Hoy hablamos entonces de esta nueva doctrina exterior de Estados Unidos y de su importancia para América Latina. Soy Andrés Goldschmidt, esto es DW Actualidad en Análisis y analizamos hoy con John Feeley, ex embajador, ex diplomático estadounidense y también ex piloto militar. Y con el doctor Luis Quenoni, argentino, que trabaja como profesor de seguridad y política latinoamericana en la University College de Londres, University College London. Multipremiado él y también multipremiado su libro Bringing Work Back In, o Trayendo de nuevo la guerra a la discusión. Les agradecemos a ambos por participar en el programa de hoy. Y la primera pregunta para Luis: América Latina, ¿qué es lo nuevo para la región y lo principal para destacar de esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo creo que hay que poner esta nueva doctrina de seguridad nacional en el contexto de lo que es Trump, ¿no? Y evaluar en ese sentido en qué medida esta doctrina cambia la posición de Estados Unidos, de América Latina para los Estados Unidos de forma permanente, de forma relevante, o es más bien un reflejo de los intereses de Estados Unidos de corto plazo, ¿no? Con un colega, Andrés Malamud, nosotros escribimos un artículo en Foreign Policy hace algunos años, donde hablamos de la irrelevancia estratégica de América Latina. Y muchos colegas nuestros han leído este nuevo énfasis en la región, en la doctrina de seguridad nacional, como la región adquiriendo una relevancia estratégica que antes no tenía para los Estados Unidos en el largo plazo. Ahora, Estados Unidos tiene una tradición de prestar mayor atención a la región en contextos específicos donde hay alguna intromisión de un enemigo, un rival extrarregional. Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmerman, sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sucedió durante la Guerra Fría, en los comienzos de la Guerra Fría con la intervención de la CIA en contra de Jacobo Arbenz, sucedió durante la crisis de los misiles, pero esos episodios de atención y de foco estratégico han sido más bien esporádicos, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo tenemos que leer esta nueva estrategia de seguridad nacional en el contexto de una competencia clara con China, en un contexto en donde China se ha retraído en los últimos años notablemente, me parece, de la región, y Trump quiere consolidar esas nuevas alianzas con algunos socios de la región para sobreponerse a esta amenaza extrarregional. Pero no estoy tan seguro de que implique un cambio de foco estratégico de los Estados Unidos en el largo plazo. Entonces, me interesa escuchar lo que el embajador Feeley tenga para decir al respecto, pero creo que debe ser interpretada en el contexto de lo que es Trump, en el contexto de lo que es el cortoplacismo de las políticas de Trump hoy en día y también, digamos, su forma hiperbólica y bombástica de hacer política exterior también, ¿no? Las doctrinas de seguridad nacional solían ser un documento burocrático, un documento que nos podían ayudar a leer la visión de largo aliento, de largo plazo de la política exterior y gran estrategia de los Estados Unidos, pero no estoy tan seguro de que esta doctrina de seguridad nacional en particular deba ser leída en ese sentido. Y paso el aviso porque con Andrés Malamud, el coautor de Luis Quenoni, hablamos hace pocos días, así que busquen ese capítulo también en nuestras redes sociales. Y ahora sí, traslado esa pregunta a John Feeley. ¿Qué cree que hay de nuevo en esta nueva edición de la doctrina de seguridad nacional, esta vez por parte de Trump? Y si ve una nueva importancia de la región, ¿a qué la atribuye? Indudablemente sí hay una nueva importancia de la región. Mira, yo participé casi 30 años en la elaboración de otras estrategias de seguridad nacional y la verdad es que nosotros que nos dedicábamos a América Latina y las relaciones bilaterales, multilaterales con los países de América Central, Sudamérica, siempre lamentábamos el hecho de que era casi imposible encontrar
la palabra América Latina o relaciones hemisféricas en previas estrategias de seguridad nacional. Bueno, hoy día, como bien señala Luis, está en el epicentro. Y me imagino que la lección es cuidado con lo que uno pidas, porque yo creo que está en el epicentro en una forma bastante negativa para la región. Creo que lo que hemos visto con la flotilla y la armada que está en Venezuela, con los ataques ilegales, a mi juicio, en contra de narcolanchas sospechadas. Vemos en los aranceles ya quitado, puesto otra vez en contra de Brasil, en contra de México, todos los demás países, aún los países con quien Estados Unidos había negociado tratados de libre comercio, ya tienen aranceles. Definitivamente hay un nuevo foco sobre las Américas. Creo yo que pertenece a lo que varios politólogos dicen es el concepto de esferas de influencia, donde Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tienen su esfera de influencia. Lo curioso y lo que me quedo preguntando es si Trump había prenegociado esa división de influencia del mundo con aquellos dos líderes autoritarios. Pero indudablemente Donald Trump ha dicho claramente que las Américas es su traspatio, palabra que yo odio, que yo evitaba usar durante toda mi carrera diplomática, pero indudablemente es como ellos ven el mundo. Un punto final. John Bolton, ex asesor de Donald Trump, dijo el otro día en el Washington Post que él estaba seguro de que Donald Trump ni había leído esta estrategia. Por lo que yo sé, por mis experiencias con Donald Trump, es cierto, él no lee, pero indudablemente el documento refleja su forma de pensar. Sí, es lo que iba a agregar. Si él no la leyó, ¿quién la redactó? Lee bien, por lo menos la retórica y los pensamientos del presidente de Estados Unidos. Hablabas, John, de esferas de influencias y eso nos lleva a la doctrina Monroe, que está presente explícitamente en el documento. Doctrina Monroe, 1823. Fuera las potencias europeas de las Américas, el corolario o llamado corolario Roosevelt, el derecho de intervenir civilizatoriamente en la región, y ahora el corolario Trump, no es una frase mía, así lo explicita este documento. ¿A qué se refiere ese corolario Trump, Luis? Bueno, creo que el corolario Trump, como yo leí el documento, se refiere a una nueva visión con foco en el aspecto migratorio, con el foco en el aspecto del crimen organizado y con asegurar algunas cosas que Estados Unidos siempre, en mi visión, intentó asegurar, que es básicamente imposibilitar el acceso a potencias extrarregionales, a puntos críticos en la región y a suministros críticos, asegurar cadenas de suministros, el potencial de un conflicto con otras potencias desde dentro de la región y el control de puntos estratégicos, ¿no? Como el Cabo de Hornos, el Canal de Panamá, etcétera, que para Estados Unidos en un potencial conflicto con otra gran potencia serían críticos. Ahora, yo no estoy muy seguro de que este corolario Trump cambie lo que ha sido digamos, la doctrina Monroe desde que se dio el corolario de Roosevelt, de Theodore, en los principios del siglo XX, básicamente. Estados Unidos, cuando la doctrina Monroe se declara en el 23, Estados Unidos no era la potencia que es hoy en día. Los distintos corolarios, Polk y demás que se fueron dando a lo largo del siglo XIX fueron expandiendo esta zona de influencia, primero hacia América del Norte por el conflicto con Texas y luego hacia el Caribe, después de la guerra con España, ¿no? Pero una vez que Estados Unidos se transformó en el hegemón regional que ha sido durante todo el siglo XX y continúa siendo, esta intervención esporádica para solucionar problemas, como decimos con Andrés Tutocayo Malamud, cuando la región se vuelve relevante como problema, ¿no? Por temas migratorios, por temas... Eso siempre de alguna forma ha estado, en particular cuando hubo injerencias de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, yo no creo que este corolario, Trump, difiera mucho de lo que ha sido digamos, el
la postura de los Estados Unidos frente a la región y la interpretación de la doctrina Monroe. Ahora, en los vaivenes que hay entre un Theodore Roosevelt y un Franklin Delano Roosevelt, que tuvo la política del buen vecino, por ejemplo, hacia la región, donde hay una retracción de Estados Unidos, donde se confía en los socios regionales para la estabilidad regional y demás, claramente estamos en una fase de expansión de los Estados Unidos, una fase donde la región ha cobrado una preeminencia, pero en mi visión no necesariamente permanente, porque la región es relevante como problema, pero no es relevante en mi visión en largo plazo por el tamaño de sus economías, por su posicionamiento estratégico o porque en la región misma exista una amenaza a la primacía de los Estados Unidos. Entonces, yo lo vería de nuevo como un cambio fundamental, como bien dijo el embajador Philip, pero también un cambio que hay que tomar con pinzas y preguntarnos si no es temporario del gobierno de Trump y si va a transformarse en una doctrina permanente del gobierno norteamericano, una interpretación más o menos permanente de la doctrina Monroe. Bueno, yo tengo más dudas al respecto de eso. Y quería preguntarle a John Philly, con él estamos hablando, un ex embajador estadounidense, justamente no solo como estadounidense, sino como diplomático, y como él lo relató también, participó de la redacción de otras estrategias de seguridad nacional. ¿Qué significa? ¿Cómo ve él esto de la doctrina Monroe para Estados Unidos y su relación con la vecindad y sus corolarios, o el corolario Trump? Yo creo que Luis lo atinó bastante bien y comparto su análisis. Mira, vamos a ser muy sinceros. Este documento sale todos los años en todas las presidencias en Estados Unidos. Jamás nunca realmente es tema de los titulares y jamás nunca tiene secuelas más allá del grupo de políticos, diplomáticos, militares que lo ejecutan. Este año es distinto por la forma en que ha revertido, y ojo, muy importante, no necesariamente las metas con América Latina, sino la forma de lograr las metas. Por más de 60 años, Estados Unidos tuvo un consenso bipartidista aquí en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Matices definitivamente. George Bush, Ronald Reagan un poco más agresivo, Jimmy Carter, Barack Obama, demócratas un poco más suave, digamos. Lo que Trump ha hecho con esta estrategia es romper completamente con el reconocimiento de que por buen vecino o por Monroe, la idea de los Estados Unidos era, somos la economía, el poderío más fuerte de la región, tenemos una obligación y tenemos un derecho de intervenir. Ahora, intervenir puede ser la CIA fomentando un golpe de Estado en Guatemala en 1954, o intervenir también es la negociación de un acuerdo de libre comercio con el liderazgo saliendo de Washington y tratando de buscar alianzas, entendimientos mutuos, etcétera. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con la forma en que Donald Trump y su gobierno anuncian que van a lograr más o menos las mismas metas. Quieren todo país soberano, quiere que otro país y otros países hagan lo suyo. Y es mejor, siempre como diplomático, si aquellos otros países piensan y están convencidos de que está en su interés también. Aquí Donald Trump descarta la idea de los intereses de los mexicanos, los argentinos, los colombianos. Y como típico en la campaña aquí en Estados Unidos, él dice, primero América, es lo único que importa. Entonces tenemos casi un retorno a una forma de pensar imperialista. Y otra vez vuelvo a repetir que eso pertenece a la única coherencia que existe en la práctica de su política exterior, que es la esfera de influencia. Esto es lo mío. Nadie más va a estar aquí y decir lo que los países del hemisferio van a hacer o no hacer, excepto Estados Unidos. Es muy, francamente, es muy mafioso
es la forma en que mafias dividen una economía ilegal. En este caso son países soberanos, pero Donald Trump dice que respeta la soberanía, pero en realidad respeta la soberanía de los Estados Unidos y no la soberanía de los países de América Latina, donde yo creo que sobre todo él ve renta. Mira, una anécdota. Cuando yo era el embajador en Panamá, yo llevé el entonces presidente panameño a la Casa Blanca para encontrarse con Donald Trump. La primera pregunta que Donald Trump me hizo en la reunión a petit comité que tuvimos justo antes de ingresar en la reunión bilateral, literalmente me mira y me dice, tú eres el embajador en Panamá, ¿qué es lo que nos dan los panameños? Literalmente. Así que cuando tú tienes una mentalidad así, tú puedes entender el producto de esta estrategia de seguridad nacional. Bueno, parte de esa estrategia, y también está explícitamente, John, es que cada embajador debe ser el agente de esta, llamémosle, coerción o esta visión transaccional. Mi siguiente pregunta es, ¿hay un cambio realmente en esto o es el mismo enfoque que existía, solamente que en esta estrategia está escrito explícitamente? ¿Cómo es el trabajo de un embajador en el terreno? Sí y no es la respuesta. Mira, yo formaba parte de un cuerpo de diplomáticos profesionales. Jurábamos ante la Constitución, no el presidente. Tuvimos que firmar una declaración jurada al inicio de la carrera diciendo que íbamos a implementar las políticas del presidente democráticamente elegido, aun cuando no estábamos de acuerdo con las mismas. Yo mismo lo hice a través de toda mi carrera. Por ejemplo, yo siempre estaba en contra de nuestra política respecto a Cuba. No porque me gustaba Fidel Castro o el comunismo, pero porque simplemente no funcionaba. Yo veía una política de exclusión, de sanción por más de medio siglo que no había producido el resultado deseado. Entonces simplemente fue una cuestión de eficiencia o efectividad, pero yo debidamente como embajador, como representante de gobiernos demócratas, gobiernos republicanos, yo entregaba los puntos hablados, yo hacía los discursos requeridos, porque ese es el trabajo de un diplomático de carrera que es sirviente de un pueblo, no necesariamente el peón de un presidente. La diferencia que tenemos hoy día, en primer lugar, en toda América Latina tenemos un solo embajador confirmado por el Senado de los Estados Unidos que es de carrera. Hay que entender que parte de lo que Donald Trump y su gobierno han hecho es literalmente aniquilar el Departamento de Estado. Marco Rubio siente sobre el trono ahí en el Departamento de Estado, pero no hay una corte, no hay altos oficiales. Lo han despedido, han corrido a todos mis ex colegas. Entonces, solo en Guatemala tenemos un embajador que es de carrera, que lleva 30 años trabajando en la diplomacia, que era embajador cuando Biden. Todos los demás, Donald Trump le quitó la cabeza cuando entró y lo han reemplazado con gente suya que no son diplomáticos de carrera. Son abogados, son dentistas, son hombres y mujeres de comercio, son nombrados políticos. Ahora, siempre hemos tenido los nombrados políticos, pero han sido una minoría. En América Latina, por ejemplo, casi 80% de los embajadores han sido de carrera. ¿Y por qué? Porque es muy importante hablar el idioma como yo, entender la cultura, haber estudiado la historia de un país, entender las matices para poder llevar a cabo las políticas del presidente que sea con más efectividad. Hoy día tenemos literalmente peones, pero son leales sobre todo. La característica que más los caracteriza es lealtad al presidente, no a la Constitución.
Eso es un gran cambio en la diplomacia norteamericana y para mí una gran lástima. Y con todo respeto, por supuesto, para todos los dentistas que trabajan con tanta dedicación por nuestra salud. Pasamos a Luis. Basta de intervencionismo, basta de nation building. Son palabras del propio Trump y de ese movimiento, incluso un discurso a principios de año en Arabia Saudita, y al mismo tiempo en esta nueva estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar en la región. ¿Cómo se conjugan ambos enfoques? ¿Es simplemente una contradicción retórica de discursos que no se toman en serio o hay alguna manera de racionalizarlo? No, para mí es completamente compatible con la idea de lo que los americanos llaman retrenchment, ¿no? El reatrincheramiento de los Estados Unidos, el volver a ver el vecindario, a volver a ver lo que ellos llaman del patio trasero, ¿no? Y enfocarse en eso. Cuando Trump hace esas declaraciones, está básicamente enviando una señal, creo que es una gran señal de esta estrategia de seguridad nacional hacia sus aliados en el este de Asia y en Europa, pero también hacia otras regiones del mundo, que Estados Unidos no va a inmiscuirse o a sobreexpandir su presencia más allá de su vecindario inmediato. Y eso es una señal, por un lado, para sus enemigos, de que, digamos, básicamente están Rusia y China van a tener que lidiar con el uno con el otro en su vecindario. También es una señal para los aliados, ¿no? De que no va a haber mayor apoyo, o que Japón o Corea del Sur o Taiwán van a tener que cumplir su rol en el este de Asia, que Europa va a tener que cumplir su rol en Europa y que Estados Unidos se va a enfocar en esta región, ¿no? Entonces, creo que el intervencionismo en América Latina, sin intervencionismo fuera de América Latina, es perfectamente coherente con esa necesidad, me parece, incluso estratégica de Estados Unidos de reforzarse en casa, obligar a los aliados a pagar sus cuentas y también enviar una señal a sus enemigos de que ya no son una amenaza en ese escenario y que quizás ellos puedan en un futuro ser una amenaza el uno contra el otro, ¿no? Entonces, me parece que hay una racionalidad muy consistente en mi perspectiva dentro de lo que es esta señal que Trump está mandando. Ahora, como de la forma que lo representé, claramente esto es una señal, esto es un statement, ¿no? Desde América Latina creo que tenemos que tener cuidado en interpretar esto como un cambio de orientación estratégica de largo plazo de los Estados Unidos. Hay un contexto y hay un presidente como Trump que es un showman que envía señales y que gobierna de esta forma, con este tipo de declaraciones, con este tipo de amenazas, con este tipo de despliegues, vamos así, impresionantes de fuerza, como lo que está sucediendo en Venezuela. Pero, no sabemos en qué medida, me parece, esto va a ser la norma o es justamente este tipo de señal que se quiere mandar ahora mismo, ¿no? Entonces, pero me parece que hay una gran coherencia entre digamos, las dos posturas que vos contrastabas. Y Luis, quería ir ahora a una cuestión muy concreta. El contexto político regional es favorable a Trump, o relativamente, si lo comparamos con otras épocas, es relativamente favorable a Trump. Al mismo tiempo, China sigue siendo importante como socio comercial y financiero de muchos países en la región. Entonces, ¿cómo crees vos que tendrá lugar esa disputa entre las intenciones de Estados Unidos y China, de alguna manera, intentando también defender sus intereses? ¿Cómo se articulará en el terreno esa disputa? Sí, primero quizás pondría algunos matices a tu primer aseveración, ¿no? Creo que es cierto que se está hablando de una ola de derechas después de, obviamente, la elección de paz en Bolivia y probablemente lo que va a ser el triunfo de Kast este fin de semana en Chile. Pero también recordemos que Sheinbaum está en México, que Orsi ganó de Frente Amplio, ¿no? En Uruguay, que Lula está posicionado como el candidato favorito para las elecciones de Brasil del año que viene. Aun cuando Petro puede perder en Colombia, el balance no es tan claramente a favor de los Estados Unidos, ¿no? Y depende mucho de lo que es una regularidad para los politólogos latinoamericanos, que es esta norma de que, bueno, si el presidente en el poder no le va bien en particular económicamente, y esto en general ha sido determinado por la tasa de interés de los Estados Unidos y los precios de los commodities, el que va a gobernar va a ser el partido que está esperando afuera, ¿no? Independientemente de la orientación ideológica del gobierno de turno.
Ahora creo que lo que vemos que de nuevo es este intervencionismo de Trump. Y lo vimos con las elecciones de medio término en la Argentina, donde Estados Unidos por primera vez está dispuesto a cambiar directamente a través de básicamente el masivo apoyo económico, la suerte económica de un gobierno para que gane las elecciones. Eso puede ser un factor nuevo en el contexto de los próximos años de este mayor intervencionismo de los Estados Unidos. Y claramente el objetivo está declarado en la Estrategia de Seguridad Nacional, es ir empujando afuera a China, generando este tipo de alineamiento, ¿no? Lo que llaman de enlistar y expandir, ¿no? Está muy claramente expresado ahí que la idea es sumar nuevos gobiernos ideológicamente alineados con los Estados Unidos en la medida de lo posible. Y, y bueno, ahí creo que Estados Unidos tiene todavía unos años por delante para asegurar determinados objetivos estratégicos. Ha sido bastante exitoso en algunos casos, como el caso del observatorio en Antofagasta, en Chile, el caso en nuestra Argentina de la base, aeroespacial en Neuquén, el caso del puerto en Ushuaia, además, que eran objetivos como estratégicos de Estados Unidos, o el caso de Panamá, estando obviamente el embajador presente, es un caso paradigmático de esa victoria estratégica del corto plazo. Pero hay otras cosas sobre la mesa también, como por ejemplo la preeminencia de Huawei en 5G y otros puntos que quizás también vayan tomando preeminencia en el futuro, me parece. Eso creo que es mayor intervencionismo de Estados Unidos en contextos electorales y la competencia y este tipo de alarmas o banderas rojas cuando China hace determinado tipo de inversión en determinado sector estratégico, creo que es algo que continuaremos viendo hasta el final del mandato de Trump, con seguridad. Y quería trasladarle, si quisiera agregar algo a esta pregunta sobre la disputa en el terreno, una eventual disputa sobre estos intereses entre China y Estados Unidos, qué forma o qué intensidad cree que puede tomar el ex embajador John Feely. Y para cerrar también la junto a la pregunta si cree que este enfoque de la estrategia de seguridad nacional será algo permanente o efímero y se irá también con Donald Trump cuando termine su presidencia. Vamos con la segunda parte de la pregunta primero. Más efímera que un mosquito en un vendaval. Yo predigo que este cambio, número uno, es muy negativo. Habla de lo que piensa Donald Trump, no refleja realmente el espíritu del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano no es necesariamente el pueblo más educado sobre América Latina. Existe mucho prejuicio, existe mucha ignorancia. Sin embargo, a través de los últimos 50 años hemos visto, estamos hablando aproximadamente desde los 80, Estados Unidos como pueblo, a través de sus representantes en el Congreso, ha tenido, como decíamos al inicio, un interés episódico en América Latina. Para mí siempre fue una lástima y una pérdida de oportunidad, porque en su conjunto, y otra vez estoy hablando bipartidista aquí, han tomado o han utilizado, digamos, una óptica más de amenazas desde el sur en vez de oportunidades en el sur. Yo, como diplomático dedicado a la región, yo prefería siempre verlo como una zona de oportunidad. Sin embargo, sí cosechamos juntos muchas oportunidades y no solo a través de los tratados de libre comercio, el crecimiento del comercio, el bienestar, la alza en bienestar de varios pueblos, la colaboración entre agencias o ex agencias ahora como USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Cuerpo de Paz. Y vamos a pensar nada más en los intercambios educativos y culturales. Hay mucho más conocimiento hoy día de lo que es la cultura americana en todas sus facetas y la cultura latinoamericana en todo su multiesplendor matices, ¿verdad? Esto por el momento se ha parado. Hay una declaración no de amistad con la región en esta estrategia, sino de un, digamos, un amo
hablando directamente y dando instrucciones a un peón. Para mí no es ni digno ni va a ser efectivo, porque lo que produce, aun cuando vemos imágenes como Javier Milei sonriendo con Donald Trump fuera de la Casa Blanca, no se engañen. Donald Trump no tiene amigos en el sur. Tiene algunos que en cierta coyuntura, ciertos momentos transaccionales le convienen. Nayib Bukele es uno de aquellos. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele estaba dispuesto a violar el derecho internacional humanitario y recibir deportados de terceros países, cosa que jamás Estados Unidos había hecho antes y ningún país soberano en América Latina hubiera tragado, porque eso fue lo que hizo. Él tragó lo que Trump le puso. A nadie le gusta operar así. Eso para mí va a crear resentimientos y creo que a plazo mediano y largo el daño esencial será que Estados Unidos no va a ser visto por ningún gobierno latinoamericano, ni de la derecha ni de la izquierda, como un socio confiable. Estados Unidos siempre parece que estamos batallando los demonios de ayer. El poeta famoso nicaragüense Rubén Darío escribió un poema maravilloso que recomiendo a cualquiera que quiera entender esta coyuntura actual en 2025. Se llama A Roosevelt y es un testamento al poderío militar de una América industrial a principios del siglo pasado, pero concluye Rubén Darío, tienen todo, tienen la tecnología, tienen las armas, tienen el poderío, solo le falta una cosa, Dios. Yo creo que América Latina va a continuar siendo América Latina. Estados Unidos va a cambiar nuestro líder en 3, 4 años, quizás 8, pero en la perspectiva histórica, esto representa algo que es una anomalía, no representa lo que espero, por lo menos, eso es opinión personal, pero lo que espero sea una relación de respeto mutuo y colaboración. Y la última, breve para Luis, hablaba John Feely de una anomalía. ¿Cuánto ve de anomalía, cuánto ve de permanente, no solo en este documento, sino en los lineamientos de la política exterior estadounidense? ¿Son simplemente una expresión del pensamiento de Trump y su círculo? ¿Ve cuestiones más permanentes para los próximos años? ¿Cuál es tu apreciación? Y yo creo que un nuevo gobierno norteamericano, como decía el embajador, no continuaría con una estrategia de seguridad redactada en estos términos de dictum para la región, ¿no? De un soberano hemisférico. Creo que eso también coincido muy claramente y he dicho en intervenciones anteriores cómo me parece que hay que ver este intervencionismo explícito y, por ejemplo, el posicionamiento de la región al tope de cualquier otra región como algo probablemente episódico y que una próxima administración norteamericana seguramente cambiará. Lo que creo que sí es permanente es la bipolaridad que se está generando con China, la amenaza de China incluso a la estabilidad hemisférica en el mediano plazo, ¿no? Y eso creo que sí se mantendrá con futuras administraciones. Pero claramente, si ese es el escenario, hay otras regiones que serán más importantes, ¿no? De forma estructural, de forma real, y que figurarán más predominantemente en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos de futuras administraciones. Esa sería mi predicción, digamos. Bien, tendríamos muchísimo más para hablar, pero tenemos que cerrar aquí. Esto fue DW Actualidad en Análisis, el programa que pueden ver en nuestras redes y también escuchar como podcast. Soy Andrés Goldschmidt y les agradecemos a ambos, a John Feely, ex embajador, ex diplomático estadounidense y también ex piloto militar, y al doctor Luis Quenoni desde Londres, el politólogo de la University College London, que estuvo desde Londres. Muchísimas gracias a ambos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés.